En el programa de hoy, el Papa señala 3 palabras que definen la misión de Jesús: cercanía, compasión y ternura. Más de 1000 bebés fueron abortados con nueva ley de aborto en Irlanda del Norte. Además, nuevo libro recopila los discursos del Caballero Supremo Carl Anderson sobre la libertad religiosa. Hola amigos, gracias por acompañarnos en un nuevo programa de WTN Noticias. Comenzando la semana, sigo solo en el set por un protocolo de seguridad por el COVID-19. Iniciamos el programa con noticias del Papa Francisco, que nos trae nuestro corresponsal Miguel Pérez Pichel, quien se encuentra en España, sobre el Ángelus Dominical que precedió el Santo Padre. Adelante, Miguel. Hola amigos, saludos desde España. El Papa Francisco en el Vaticano presidió el rezo del Ángelus Dominical y señaló 3 palabras que definen la naturaleza de la misión de Jesús. Cercanía, compasión y ternura son las 3 palabras que, según el Papa Francisco, definen el estilo de Jesús. Durante el rezo del Ángelus que presidió desde el Palacio Apostólico del Vaticano, el pontífice destacó cómo Jesús se acerca al leproso, tuvo compasión de él y lo trató con ternura. El Santo Padre subrayó que Dios, que no es pecador, que no puede pecar, se hizo pecado, se contaminó para acercarse a la humanidad, tener compasión de ella y enseñarle su ternura. En su enseñanza, el Papa explicó que la narración evangélica de la curación del leproso incluye 2 transgresiones de Jesús que invitó a vivir. El Santo Padre explicó que en tiempos de Jesús los leprosos eran considerados impuros, no se podían acercar a personas sanas y las personas sanas no se podían acercar a ellos. Sin embargo, el leproso se acercó a Jesús y Jesús lo tocó y lo curó. El pontífice señaló que estas 2 transgresiones muestran que Dios no es indiferente, que no se mantiene a una distancia segura, al contrario, se acerca con compasión y toca la vida herida para sanarla. Finalmente, el Papa Francisco, antes de concluir el rezo del Ángelus, recordó que el próximo miércoles 17 de febrero es miércoles de ceniza y señaló que la Cuaresma es un tiempo favorable para vivir con sentido de fe y de esperanza la pandemia de coronavirus. Informó para WTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias, Miguel, por la información. En otras noticias les contamos que más de 1000 bebés fueron abortados con la nueva ley de aborto en Irlanda del Norte. Veamos. El Departamento de Salud de Irlanda del Norte reveló que desde que entró en vigor la nueva ley de aborto el 31 de marzo de 2020, en la región han sido abortados 1091 niños por nacer. Como se sabe, la legislación actual permite esta práctica de forma voluntaria hasta las 12 semanas de embarazo o hasta las 24 en caso de riesgo para la salud física o mental de la madre y sin límite de tiempo si se presenta insuficiencia fetal grave o anormalidad fetal, incluido el síndrome de Down. En ese sentido, se estima que por lo menos hay 100.000 bebés vivos en Irlanda del Norte que no lo habrían estado si el aborto estuviera disponible como en el resto del Reino Unido, donde es legal hasta las 24 semanas de gestación. Esta cifra fue confirmada por la Autoridad de Normas de Publicidad en 2017. Por otro lado, desde Right to Life UK, organización benéfica en defensa de la vida, se manifestó que el cambio en la ley del aborto en dicho país fue profundamente antidemocrático y que sus promotores aparentemente abandonaron todos los principios en su búsqueda dedicada a expandir el acceso a esta práctica. Finalmente explicaron que los 1091 abortos que se han dado en Irlanda del Norte son fruto de una siniestra subversión del procedimiento parlamentario ordinario y la práctica democrática. En la democracia representativa, aquellos por los que votamos nos representan. Así que cada vez que tengamos que votar, hagámoslo como si nuestra vida dependiera de ello, porque es nuestra vida, la vida de los seres humanos, a menos de que el niño por nacer nos perezca un tercero que me es indiferente qué se haga con él. Tenemos que ponernos en primera persona porque si no nosotros mismos nos sacamos de la humanidad, herimos nuestra dignidad profundamente y eso nos hace ajenos a la gracia y a la verdad que Jesucristo nos da como misión del Evangelio de la vida en nuestros tiempos. Por otro lado, un nuevo libro recopila los discursos del Caballero Supremo Carl Anderson sobre la libertad religiosa. Veamos los detalles. Un trabajo publicado recientemente recopila discursos, artículos y ensayos de Carl Anderson, el Caballero Supremo de los Caballeros de Colón, sobre la libertad religiosa, el respeto por la vida y más.
El libro titulado These Liberties We Hold Sacred, o traducido al español como Estas libertades que tenemos como sagradas, fue publicado el 27 de enero por Square One Publishers. Las 26 selecciones que este texto contiene hacen referencia a la libertad religiosa nacional e internacional, a la conciencia y el secularismo, al respeto por la vida, a la trascendencia del partidismo y al amor en la sociedad. Como se sabe, Anderson, quien se jubilará como Caballero Supremo a fines de febrero, a lo largo de su carrera ha sido un firme defensor de la libertad de religión, tanto en Estados Unidos como en otros países. Cabe recordar que la Orden de los Caballeros de Colón tiene más de 2 millones de miembros en 16,000 consejos en todo el mundo. Esta fue fundada en 1882 por un párroco de Connecticut, el beato Michael McGivney, quien fue beatificado en octubre de 2020. En esa línea, la orden está dedicada a los principios de caridad, unidad, fraternidad y patriotismo. En otras informaciones les contamos que Goya Producciones anunció que se encuentra realizando el documental Tierra Santa, el último peregrino, para mostrar la importancia de que los cristianos permanezcan en la tierra de Jesús y ayudarlos a no verse obligados a migrar debido a la pandemia del COVID-19. Para darnos más detalles al respecto, estamos conectados con Andrés Garrigó, director de Goya Producciones y codirector del film. Andrés, bienvenido a WTN Noticias. Sí, saludos a todos y gracias por estar con nosotros. Andrés, cuéntanos cómo se inspiraron para hacer este documental y cuál es su objetivo final. Bueno, el origen del documental es anterior a la pandemia. Gracias a Dios, pues pudimos viajar allí y en tiempos de tranquilidad y realizar muchas entrevistas y hablar con los cristianos de allí. La idea efectivamente pues era ver que hay tan poca gente que conoce la Tierra Santa, incluso sacerdotes, incluso familias muy cristianas que ignoran un poco sus orígenes, el lugar donde nació Cristo. Entonces veíamos cómo había declinado el interés por Tierra Santa y se estaba vaciando también de cristianos el país, porque muchos están en condiciones muy, muy difíciles, ahora mucho peores, y se está vaciando la tierra de Jesús, se va a quedar sin cristianos. Eso no podíamos imaginarlo y creíamos que había que reencontrar Tierra Santa y sobre todo contar historias de lo que ocurre allí. ¿Y nos podrías comentar cuál será el formato de la película y cuáles son algunos de los testimonios que las personas podrán observar en este documental? Bien, el formato es muy parecido al de Fátima, el último misterio, de Corazón Ardiente, que es una mezcla de ficción y de documental. Es decir, que hay una trama con artistas, pero una historia paralela, y luego las entrevistas y los reportajes sobre el terreno, ¿no? Entonces, entre los entrevistados, pues hay muchas personas que han ido allí no creyentes y que han sufrido una conversión, han tenido un impacto muy fuerte y en el Santo Sepulcro o en Getsemaní o en Betsaida. En fin, han sido casos muy, muy extraordinarios que hemos conseguido entrevistar. También hay algunos franciscanos que desarrollan una labor extraordinaria en colegios, con asilos, con enfermos, etcétera. Y finalmente, pues esa historia que es un poco, no la voy a desarrollar ahora, pero en fin, es una familia en la que la madre le toca la lotería y quiere invitar a toda la familia a ir a Tierra Santa y nadie quiere ir. Entonces ella está desolada, además un hijo es ludópata y en fin, hay unos conflictos y al final acaba todo, pues no lo voy a decir cómo acaba, pero verán ustedes que es una película que crea mucho interés, tensión y sobre todo una simpatía enorme por estos hermanos nuestros que están tan olvidados. Finalmente, Andrés, sabemos que han lanzado una campaña de recaudación de fondos para completar el financiamiento del film. ¿Cómo pueden hacer las personas para donar?
Bien, pues hay una página web que se titula así, tierrasantalapelícula.com, o sea, todo junto, tierrasantalapelícula.com, y ahí encuentran todos los datos y todas las también las recompensas para aquellos que donan. Y con estas recompensas queremos también ayudar a los cristianos de Tierra Santa, a los que hacen obras de arte y, en fin, artesanos y que no pueden vender nada, y nosotros ahora pues les compramos eso y lo regalamos a los donantes para que puedan ayudar también a nuestros hermanos de Tierra Santa. Andrés Garrigó, gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Gracias a todos y hasta pronto. Gracias nuevamente, Andrés Garrigó. Continuando con más noticias, el Santuario de Fátima anunció que el año 2020 fue dramático debido a la pandemia del coronavirus. El rector del Santuario de Fátima en Portugal, Padre Carlos Cabeciñas, señaló que el 2020 fue el más difícil y dramático por la disminución de número de peregrinos y de los ingresos debido a la pandemia de COVID-19. En un video, el presbítero calificó las cifras estadísticas del reciente balance del año pasado del santuario como reveladoras ante la dramática situación que se vive. Al respecto, los datos mostraron que más de 1,4 millones de peregrinos pudieron participar en persona de 4.384 celebraciones. En contraparte con el 2019, que se registraron 6,3 millones de peregrinos en 10.000 actividades. En este sentido, el padre Cabeciñas consideró que el 2020 no fue solo un año diferente y extraño, sino también complicado porque los confrontó con la necesidad de cerrar espacios dedicados a acoger, a recibir y a estar abiertos. Asimismo, se reveló que las donaciones al santuario tuvieron una reducción del 49,15%, lo que refleja que fue un año difícil también a nivel económico, ya que este lugar depende de la presencia y la generosidad de quienes los visitan. Por otro lado, el Santuario de Fátima sí logró un aumento en sus seguidores en las redes sociales. Además, según su sitio web, la apuesta por las retransmisiones en directo tuvo un efecto positivo en el número de usuarios que lo siguen y en el índice de interacción con las publicaciones, el cual tuvo también un crecimiento considerable. Frente a esto, el padre Carlos Cabeciñas señaló que actualmente están respetando desde el santuario las reglas de confinamiento, con la mirada puesta en la posibilidad de retomar las actividades con mayor normalidad. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, obispos de Estados Unidos en controversia por entrega de la Sagrada Comunión a políticos pro aborto. Por otro lado, hospital privado de la provincia de Córdoba, en Argentina, se anuncia objetor de conciencia institucional. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Estamos de regreso en el programa y les contamos que los obispos de Estados Unidos se encuentran en controversia frente a la entrega de la Sagrada Comunión a políticos a favor del aborto. Veamos. Los obispos de Estados Unidos están debatiendo nuevamente si aplicar la pena canónica de negar la comunión a los políticos católicos pro aborto que no se arrepienten. Si bien esta conversación ha estado ocurriendo durante años dentro de la conferencia, lo que es nuevo es que algunos prelados ahora enmarcan esta discusión dentro del tema más amplio de la dignidad general para recibir la Sagrada Comunión. Según argumentan los obispos norteamericanos, no solo los políticos a favor del aborto deben ser más conscientes de los requisitos de la Iglesia para recibir la Eucaristía, sino todos los católicos. De igual manera, recalcaron la necesidad de ser conscientes de cuándo se está cayendo en un pecado grave. En esta línea, si la conferencia en su conjunto elige ahondar más en este tema, se podría tener grandes implicaciones para la práctica sacramental en los Estados Unidos y provocar a su vez una serie de reacciones cínicas en aquellos católicos que podrían no creer en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Como se sabe, la conversación actual comenzó cuando el presidente Joe Biden, quien es católico, pero está a favor del aborto, se postuló para la presidencia.
Cabe recordar que el Canon 915 del Código de Derecho Canónico establece que aquellos que perseveren obstinadamente en el pecado grave manifiesto no deben ser admitidos a la Santa Comunión. La conciencia es una facultad que tenemos que entrenar con una atención amorosa a la realidad. No es para nada el concepto católico de conciencia una facultad absoluta del individuo que lo encierra en sí mismo, de manera que la Iglesia simplemente se limitaría a orientarlo y ver qué decide la conciencia que podría ser bueno, hasta el punto de políticas de avalar y promover el aborto hasta el momento del parto. Lamentablemente parece que hay obispos que tienen ese concepto de conciencia, que es más propio de Lutero que de un católico, en el cual se convierten finalmente estos obispos en defensores de este tipo de políticos, como hemos visto recientemente con el caso del señor Biden y, por ejemplo, el cardenal de Chicago, Blaise Cupich. Así que, amigos, tengamos presente que lamentablemente falta criterio a todos los niveles en muchos casos y que nosotros tenemos que tener conciencias bien formadas para denunciar esas falsedades que acaban haciendo de la Iglesia un cómplice contra la vida en estos tiempos. Ahora nos vamos de inmediato hasta Argentina, donde está nuestro corresponsal Matías Boca, quien nos tiene información sobre un hospital privado que se anunció objetor de conciencia institucional ante la aprobación de la ley del aborto. Te escuchamos, Matías. Gracias, compañeros, los saludo desde la ciudad autónoma de Buenos Aires. El hospital privado de la provincia de Córdoba se anuncia objetor de conciencia institucional ante la aprobación de la ley del aborto. El hospital privado de Córdoba hizo saber que se declara objetor de conciencia institucional y que derivará a las pacientes que requieran un aborto legal. En un comunicado, aclaró que pese a que la norma no contempla la objeción institucional, sí lo hace de manera individual y que su visión es compartida por sus miembros e impartida educativamente en quienes ingresan a ella. Cabe señalar que el Hospital Privado Universitario reiteró que es una entidad creada por profesionales de la salud con el objetivo de brindar asistencia y cuidado a los enfermos, defender la vida y formar futuros profesionales inspirados en estos principios. En otro orden de noticias, el párroco de Virgen Inmaculada del barrio de Villa Soldati, padre Adrián Menardis, nos explica el cómo y el porqué de la creación de la Unión de Clubes Parroquiales. Desde hace varios años que en nuestros barrios populares desarrollamos la pastoral de los clubes, ¿no? Capilla, colegio, club. Y bueno, fuimos desarrollando experiencias en cada barrio popular del AMBA, pero también en algunas localidades, en algunas ciudades de las provincias de nuestro querido país. Y bueno, en esta experiencia fuimos dándonos cuenta que es importante estar unidos, sí, que estar juntos. Ya lo veníamos haciendo porque nos juntábamos, por ejemplo, para formar la Liga de Fútbol Femenino, ¿sí? O la Liga Uniendo Barrios, que es para hockey. Y bueno, decidimos que era importante, que era interesante, que era reconocer nuestro poder, unirnos y formar la Unión de Clubes Parroquiales. Sí, una unión, una federación de varios clubes de parroquias de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, luchando por un mismo objetivo, por nuestros pibes y pibas. Para finalizar, la Comisión Episcopal de Educación pide arbitrar los medios para retomar las clases presenciales. La Comisión Episcopal de Educación difundió un comunicado ante el inicio del año escolar 2021 en el que desea que se retorne a la escuela del mejor modo posible, respetando las medidas y protocolos sanitarios y con las adecuaciones pertinentes para esta situación. A la vez, destacó la importancia de que los docentes sean remunerados acorde con la alta responsabilidad que significa ser maestros y tengan las condiciones apropiadas para el ejercicio de su vocación. Para finalizar, el texto remarca que es necesaria la escuela con los alumnos y docentes presentes para garantizar un adecuado proceso de socialización.
Compañeros y estimados televidentes, esta es la actualidad de la Iglesia Católica local. Informó para EWTN Noticias Matías Boca. Adelante, estudio. Gracias, Matías, por lo informado. Y en Colombia, la Iglesia respaldó el anuncio del gobierno del país que ayuda a acoger a migrantes venezolanos. Veamos. La Conferencia Episcopal de Colombia y Cáritas Colombiana señalaron que la implementación del Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos por parte del gobierno del país es una respuesta que fomenta la acogida, protección, promoción e integración de la población migrante. Como se recuerda, el pasado 8 de febrero el presidente Iván Duque anunció la creación de este documento que busca beneficiar a 1,7 millones de inmigrantes que se encuentran en el territorio nacional. Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó en su sitio web que esto permitirá que los migrantes venezolanos permanezcan de manera regular en el país colombiano por un periodo de 10 años. Sin embargo, después de este tiempo deberán adquirir una visa de residente. En ese contexto, los obispos de Colombia indicaron en un comunicado que las personas migrantes, refugiadas, desplazadas y las víctimas de la trata se han convertido en el emblema de la exclusión, porque además de soportar dificultades por su misma condición migratoria, con frecuencia son objeto de juicios negativos o de rechazo social. Por ello, señalaron que la Iglesia seguirá escuchando e incorporando a la sociedad a los más débiles, promoviendo soluciones duraderas y sostenibles para las personas con necesidad de protección internacional. Por otro lado, les contamos que el Centro de Psicología Católica Arete ofrece un curso virtual con motivo de la Cuaresma para ayudar por medio de la psicoterapia de la reconciliación a avanzar en la sanación de las heridas afectivas. Para darnos más detalles al respecto está conectada con nosotros Mónica Caballero Andrade, asociada al Centro Arete y facilitadora del curso virtual. Mónica, bienvenida a EWTN Noticias. Un saludo muy especial y muchas gracias por la invitación. Mónica, cuéntanos cómo se animaron a desarrollar este curso virtual sobre aceptación y perdón, reconciliando heridas afectivas, y cuál es su objetivo. Claro que sí, mira, nosotros ya habíamos trabajado en un curso anterior similar, sin embargo quisimos actualizarlo porque queremos brindar más herramientas para que las personas puedan trabajar en su proceso de reconciliación personal. Entonces, el objetivo de este curso es que las personas conozcan sobre este proceso e inicien en su propio trabajo personal a través de las herramientas que brindamos, trabajando en una herida específica que posiblemente le está afectando en el momento actual. Entonces, de allí nació esa iniciativa porque nosotros queremos que las personas también avancen en la virtud y puedan abrirse a la reconciliación consigo mismo y con los demás. Al respecto, ¿podrías comentarnos cuáles serán los temas más relevantes que abordarán en el curso? Sí, bueno, en el curso tenemos 4 módulos. El primero es la introducción a la antropología cristiana. El segundo es el que vamos a abordar sobre la afectividad y el impacto de las heridas afectivas. En el tercer módulo vamos a abordar todo lo que es la identificación de la herida afectiva, entonces allí podrán avanzar e identificar esa herida afectiva que les está de pronto lastimando, afectando en el momento. Y en el cuarto módulo vamos a trabajar en la aceptación y el perdón de esa herida afectiva. Mónica, ¿y cómo podría uno darse cuenta que tiene heridas por sanar? ¿Qué consejo podrías darle a las personas para avanzar en ello? Claro que sí, mira, nosotros desde el Centro Arete hemos visto que muchas veces detrás de algún problema psicológico, un trastorno mental, muy posiblemente hay una herida afectiva. Entonces, las heridas afectivas nos generan también de pronto unas emociones intensas de tristeza, ansiedad, pensamientos distorsionados, ilógicos o irreales de lo que se está viviendo y como que no les permite avanzar en su crecimiento personal. Entonces es una de las formas y también
Por ejemplo, nosotros hemos trabajado en dos tipos de heridas afectivas. Están las que se generan dentro del ámbito familiar cuando somos hijos o hermanos y las que se generan en otros ámbitos. Entonces ahí podemos encontrar la muerte de un ser querido, de pronto si mis papás fueron súper exigentes conmigo, entre otras. Finalmente, dinos por favor cómo pueden hacer aquellos que quieran inscribirse en el curso. Claro que sí, mira. A cualquiera de nuestros contactos del Centro Arete, a través de el WhatsApp, nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, o también a través del correo de sec@centroarete.org. Mónica Caballero, gracias por habernos acompañado en EWTN Noticias. No, gracias a ustedes. Gracias nuevamente, Mónica. Antes de finalizar el programa, nos unimos a las oraciones por el eterno descanso del expresidente Carlos Saúl Menem de Argentina. Durante su mandato fue un fuerte defensor de la vida del niño por nacer, instituyó el Día del Niño por Nacer también, se unió a la Santa Sede en conferencias internacionales de la ONU para defender este sagrado derecho. Así que nuestras oraciones por él. Amigos, no dejen de seguirnos en las redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.